Well, we're back, and thanks to Francisco and Pobbs for helping us figure out that little problem there. I hope you might take time to send these guys a little text of gratitude because they've really been working hard to make all of this stuff happen. Muchas gracias a Francisco y a Pobbs que arreglaron el problema técnico. Espero que les manden un texto en agradecimiento por todo el trabajo que han hecho para hacer esto posible. So we're going to go back into Psalms 1 again this Sunday. Vamos a volver a entrar al primer capítulo de Salmos. We began a series on the Sermon on the Mount. Comenzamos una serie titulada El Sermón del Monte. And the Beatitude, the first portion of that sermon, begins with the word blessed. La primera parte de este sermón comienza con la palabra bienaventurado. And we learned that word there could also very well be translated happy. Aprendimos que esa palabra puede ser traducida con la palabra feliz. So we're kind of exploring that subject of happiness Y estamos explorando ese tema de la felicidad and blessedness. y de ser bienaventurado. And what we are learning in the Sermon on the Mount is that it's a way of being in the world. Lo que estamos aprendiendo a través del Sermón del Monte es que es una manera de ser y de funcionar en este mundo. It's the life of Jesus working in us and through us. Es la vida de Jesús que está trabajando en nosotros y a través de nosotros. And that creates true happiness. Y ese es el resultado de una verdadera felicidad. It's actually a better quality of life, De hecho, es una vida de mejor calidad, living out of our identity in Christ. el vivir en base a nuestra identidad en Cristo. So let's read together. We're just going to read half of Psalms 1 today. Vamos a leer solamente mitad del capítulo 1 de Salmos. Let's read it in Spanish first. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua para dar su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Wow, what a beautiful promise there. Qué promesa tan hermosa, que todo lo que hace prospera. Blaise Pascal, who was a 17th century mathematician, philosopher, inventor, also he was a theologian, he made this statement: all men seek happiness. This is without exception. Esta es una declaración que dijo el señor Blaise Pascal. Todos los hombres buscan la felicidad. Esto es sin excepción. You know, the Psalms here echoes what Blaise Pascal has said. Este Salmos es un eco de lo que él dijo. The psalmist, right here in the very first chapter and the very first verse of the Psalms, he begins this Psalms offering to us the blessed life or the happy life. El salmista comienza en el primer capítulo y el primer versículo del libro de los Salmos ofreciéndonos una vida de bendición. That almost sounds too good to be true, doesn't it? Casi suena que es muy bueno para ser cierto. You ever had someone offer you something and it sounded too good to be true? No sé si te ha sucedido que alguna vez alguien te ofreció algo, pero la verdad sonaba sonaba como que no era verdad. I think we've all had that experience. Creo que a todos nos ha sucedido. But the Word of God here and the psalmist here and the writer here is beginning this very first
chapter of the book of Psalms offering to us happiness and the blessed life. Pero aquí en la palabra de Dios, el salmista comienza el primer capítulo con el primer verso, ofreciéndonos una vida bendecida. That's a staggering statement. Esa es una fuerte declaración. When we look at the very first chapter of Psalms, we have to understand that it's kind of like the gatekeeper to the entire book of Psalms. Cuando vemos el primer capítulo en el libro de los Salmos, lo tenemos que ver como que es el guardián de lo que es los salmos que están por venir. In other words, everything that you read in the book of Psalms, this first chapter is kind of like the door that opens us up into all of its richness and beauty. En todo lo que estamos a punto de leer en el libro de los Salmos, el primer capítulo es como una puerta que abre para toda la belleza que nos espera en los Salmos. It frames, like a picture frame, if you will, all that is to follow in this beautiful book. Funciona como un marco de una imagen que contiene todas las bellezas de este libro. And many scholars and theologians actually consider the first chapter of Psalms to be a summation of the entire book. Y muchos teólogos consideran que el primer capítulo del libro de los Salmos es como un resumen de todos los Salmos. So we've been looking at four things that are four observations about happiness or the blessed life that this first chapter teaches us. Hemos estado viendo 4 aspectos de lo que esta vida de felicidad nos ofrece. The first thing we looked at was the text tells us that happiness is possible. El texto nos dice que la felicidad es posible. Secondly, it tells us that real happiness is a fundamental issue rather than circumstantial, momentary, or superficial. Nos dice que la felicidad es algo fundamental, no se basa en las circunstancias It's not momentary, y tampoco se basa en el momento, no es momentario and it certainly is not superficial. y ciertamente no es algo superficial. Third thing that this text tells us about the blessed life or happiness is that happiness is about not about controlling your environment, but by controlling your allegiances. Otra cosa que nos dice ese texto es que la felicidad no se trata de controlar nuestro ambiente, más bien de controlar y alinear correctamente nuestras lealtades. Okay? And then the fourth thing this text tells us about happiness is that it's something you choose based on your allegiances. Otro aspecto que nos comunica este texto es que es algo, la felicidad es algo que escogemos en base a nuestras lealtades. So today I want to kind of talk about the third one and the fourth one. I want to mix them together. Voy a mezclar el punto número 3 y el número 4 el día de hoy. That happiness is something you choose, and it is really tied in to controlling and managing our allegiances. La felicidad es algo que escogemos y se trata de controlar y alinear nuestras lealtades. Now, when we read the Bible, and I think even in real life experience, we come to understand something. Al leer la Biblia y en base a nuestras experiencias personales llegamos a entender lo siguiente. That happiness is neither inevitable nor unattainable. Que la felicidad no es inevitable ni inalcanzable, But it is possible. pero sí es posible la felicidad. How is it possible? Y les hago la pregunta, ¿cómo es posible? Now, as we go into this, I want to kind of do a little short review of last week Quiero hacer un repaso y un resumen corto de la semana pasada, because we looked at the metaphor that the psalmist used of the tree. porque vimos la metáfora que usó el salmista del árbol. So the happy person is the one
who assumes that life goes through seasons. La persona que es feliz es una persona que asume que la vida pasa por las diferentes estaciones de la vida. The book of Ecclesiastes also tells us that there is a time for everything under the sun. La Biblia nos dice que hay un tiempo para todo debajo del sol. So, first of all, he makes the assumption that my life, your life, our life will go through different seasons. Primero asume que mi vida, tu vida, nuestra vida va a pasar por las diferentes estaciones. Some of those seasons, there's no apparent external fruit or productivity. Y en algunas de esas estaciones no hay un fruto que es aparente al ojo. But something is going on very important in that tree's root system. Pero aún así, cuando no se ve, hay algo importante que está sucediendo en el sistema de las raíces de ese árbol. Especially in the dry times and during drought when there's not a lot of rain. Especialmente en la estación de la sequía, donde no hay mucha lluvia. Those roots are going down in search of water. Esas raíces están profundizando y están buscando el agua. And then as a result of going down and spreading out, the root system is getting deeper and wider and stronger. Therefore, the tree that we see is more firm and more solid and more stable through all seasons. Y como resultado de esas raíces, cuando está profundizando y buscando agua, esas raíces se están fortaleciendo, están más fuertes, y el árbol es un árbol que está más firme. And so, we all experience, different emotions, different experiences during the seasons of life. Todos experimentamos diferentes emociones en las diferentes estaciones de la vida. And the person who seeks and learns what it means to be happy in the Bible must understand that. Y la persona que busca ser feliz en base a lo que enseña la Biblia debe entender eso primero. You see, the modern cultural approach to happiness is just the opposite. El concepto moderno de la búsqueda de la felicidad es exactamente lo opuesto a eso. We seek to try to remove any and all suffering in our lives. Buscamos remover todo el sufrimiento de nuestra vida. We want to try to avoid pain. Tratamos de evitar el dolor. Or if we can't, avoid pain, then we seek to sedate it. Y si no podemos evitar el dolor, tratamos de sedarlo, de dormirlo. We want to try to eliminate all diseases or even believe that certain diseases won't touch us. Intentamos eliminar todas las enfermedades o llegamos a pensar que la enfermedad simplemente no nos puede tocar. We think we can eliminate all things that bring some discomfort to us, Creemos que podemos eliminar las cosas que nos incomodan, as well as the injustices of life. como las injusticias de la vida. And these are good and worthy goals. Y estos son objetivos buenos y dignos. Okay, and we should never, minimize, the search and the desire that, that God gifts men and women with to help improve our lives. Y no debemos de minimizar la búsqueda y el intento que Dios nos da para mejorar nuestra vida. But the reality is that there's not enough money, power, or planning that can prevent bereavement. Pero la realidad es que no hay lo suficiente dinero, poder o planificación para evitar el duelo Or prevent illness, o para prevenir la enfermedad relational problems, o prevenir los problemas relacionales financial setbacks, o problemas en las finanzas or even financial disasters, o a lo mejor un desastre financiero or a host of other troubles or persecutions in this life. o otros problemas que pueda traer esta vida. The reality is that human life is fatally fragile. La realidad es que la vida humana es fatalmente frágil. And in almost in every way, every day, we are subject to forces that are actually beyond our control. Y en lo diario estamos sujetos a fuerzas que están más allá de nuestro poder o control. But we think that we can
try to control our environment and control the situations, and we can to some degree in some things. Pero aún así pensamos que podemos controlar nuestro ambiente, lo podemos controlar a cierto nivel. Happiness is not about being in control, La felicidad no se trata de estar en control de todo, but it is about controlling allegiances. pero sí se trata de controlar nuestras lealtades. Our allegiances. Nuestras lealtades. We must have an anchor point outside of ourselves. Debemos tener un punto de ancla fuera y más allá de nosotros mismos. An anchor point that is not subject to all of these things. Un punto de ancla que no está sujeto a todas estas The things that cosas. we're subjected to. Como las cosas que nosotros nos We sujetamos a. as believers in Christ have an anchor point outside of us and even outside of this world. Nosotros como cristianos tenemos un ancla que está fuera y más allá de nosotros, más allá de este mundo. And even though that anchor point is outside of this world, that anchor point is actually deeply involved in this world. Y aunque ese That's a punto de beautiful ancla thought. para nosotros está fuera de este mundo, es algo real y que nos sostiene. What am I saying? I'm saying that our primary allegiance has to be outside of us. Lo que estoy diciendo es que nuestra lealtad principal tiene que ser algo fuera y más allá de nosotros Something that's mismos. eternal, Algo que es eterno, something that is constant algo que es constante and consistent y consistente, and reliable algo que es confiable and true. y verdadero. We need that to feed us, to nourish us, and to help us focus on and establish good root systems. Necesitamos eso que nos alimente y eso nos ayuda a establecer un sistema de raíces bueno en nuestra We vida. as Christians have that anchor point. Nosotros como cristianos tenemos ese punto de ancla en nuestra vida. We have it in our relationship with God Lo through tenemos Jesus Christ, en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo and we have it through the Word of God that He's given to us, which is a self-revelation of Himself. y lo tenemos a través de la palabra que es una revelación de Dios. A tree without roots is unstable, Un árbol sin raíces es un árbol inestable okay? And we're seeking to become strong. y nosotros estamos buscando ser más fuerte. I want you to hear what I'm about to say. Quiero que escuchen lo que estoy a punto de decir. I probably couldn't have said this 20 years ago, Probablemente hace 20 años no lo pudiera haber dicho, but I can say it today. pero el día de hoy sí lo puedo decir. What makes us better makes us happier. Aquello que nos hace mejor es lo que nos hace más felices. Okay? I want to say that again. What makes us better makes us happier. Aquello que nos hace mejores nos hace más felices. Because happiness has more to do with what kind of person I am and becoming. La felicidad tiene que ver más con la persona en la cual me estoy convirtiendo y la persona que soy. What makes me better as a person will tend to make me happier. Aquello que me hace mejor como persona también tiene la tendencia de hacerme más feliz. To give me a deep residing joy. Me da un gozo que permanece. It's not possessions or power or position that can actually bring true lasting happiness. No es el poder, ni las posesiones, ni las posiciones que me puede dar una felicidad que permanece. Possessions, power, and position are wonderful. They're not wrong in and of themselves, but they are not totally secure. Aunque el poder, las posiciones y las posiciones no son mal en sí mismas, pero no me pueden dar la felicidad máxima en la vida. They are all subject to change. Porque todas esas cosas son sujetas a cambio. There's a lot of people that have lost a lot of money in the stock market these last 2 weeks. En estas 2 semanas hay muchas personas que han perdido mucho dinero en la bolsa de valores. So, the happy man realizes that the most important thing, or one of the most important things, is what's under him.
El hombre que es realmente feliz entiende que lo más importante es aquello que está debajo de él. Now, when we look at this Psalms 1, when we look at this, the psalmist starts off with a negative. Cuando vemos el Salmo 1, el salmista comienza con un negativo. It says here, blessed or happy is the man who walks not in the counsel of the wicked. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. So he starts off with a negative before he moves to the positive. Empieza con un negativo antes del positivo. Statement that takes us into a step of a direction of what our allegiances are. Esta es una declaración que nos lleva un paso en la dirección de nuestras lealtades. Notice that it says that he does not walk. Noten que dice que él no camina, He does not sit or stand. que él no se sienta ni se para. Notice those three things. He does not walk. Noten esas tres cosas. No camina, He does not listen. no escucha And he does not sit y no se sienta in the counsel of the wicked. en el consejo de los impíos. When the Bible talks about walking, Cuando la Biblia hace una referencia al caminar, it's not literally referring to, the physical movement of walking. no se está refiriendo literalmente al movimiento cuando nosotros caminamos. It talks about a way of life. Más bien está haciendo una referencia a la manera que nosotros vivimos, a un estilo de vida. When it says here that he does not listen to the counsel of the wicked, Cuando dice aquí que él no escucha el consejo de los impíos, the counsel of the wicked is not our primary overarching counsel. el consejo de los impíos no es el consejo que domina todos los demás consejos en nuestra vida Or our fundamental basic worldview. o nuestra cosmovisión. I don't think it means that from time to time we might receive good counsel from someone who may not identify with our faith. Porque de vez en cuando podemos recibir un buen consejo de alguien que no tiene la misma fe que nosotros tenemos. But it's talking about the overarching counsel of our life. Más bien esta escritura se está refiriendo que no recibe el consejo cuando se enfoca en el consejo de toda la totalidad de nuestra vida. The overall direction of our life. La dirección principal de nuestra And vida. he says here that this man, we don't sit in the counsel of scoffers. Dice que este hombre no se sienta en el consejo de los impíos. That word sit there is a very interesting word in the Hebrew language. En el lenguaje hebreo esa palabra cuando dice sentar es And una it's- palabra interesante. And a very interesting word in how people in that time understood that word to mean. Y es muy interesante cómo las personas de ese tiempo entendían esa palabra y el significado. In the Semitic languages, or the Hebrew language, where you sit is where you belong. En el lenguaje hebreo, el lenguaje simético, donde te sientas es el lugar donde tú perteneces. In other words, in that culture, men sat with men. En otras palabras, el hombre se sentaba con los otros hombres. Women sat with women. Las mujeres se sentaban con otras mujeres. The young sat with the young. Los jóvenes con los otros jóvenes. The rich sat with the rich. Los ricos con ricos. What he is inferring here is talking about our identity. Él está haciendo una referencia a nuestra identidad. Where are we deriving our primary identity from? ¿De dónde viene nuestra identidad? We're not going to derive our primary identity from those who scoff. Nuestra identidad principal no derive de los impíos. Or our primary overarching counsel and direction in life is not coming from the world or the contemporary culture. Nuestro consejo y dirección que domina nuestra vida no proviene del impío. What he's saying here, this psalmist, is he's saying, let your mind
and your behaviors and your identity be shaped by the Word of God. Lo que está diciendo el salmista es que dejes que tu mente, tu comportamiento y tu identidad sean moldeadas por la palabra de Dios. That's quite the makeover. Ese es un cambio total de imagen. I think is there a TV show, something about makeover or something? I don't know. Maybe Maybe. not. But a lot of people, we understand that a lot of people today, we're going to go in for a makeover. Pero entendemos ese concepto muy bien, que vamos a cambiar nuestra imagen completa. The psalmist is telling us that the happy man is going to go through a makeover. El salmista nos está diciendo que el hombre feliz es un hombre que va a pasar por un cambio total de imagen. A makeover where we're seriously answering the question, who do I belong to? Un cambio de imagen que responde esta pregunta: ¿a quién es que yo le pertenezco? Who do I belong to? ¿A quién le pertenecemos? Who really owns me? ¿Quién es realmente mi dueño? Who and what are we putting all of our weight on? ¿En quién y en qué estamos poniendo todo nuestro peso? Think about it when you sit in a chair. Por ejemplo, cuando tomamos un asiento en una silla, When you sit down in that chair, you are putting all of your weight, almost, al sentarnos en esa silla estamos poniendo casi todo nuestro peso on that chair. en esa silla. And the psalmist says here that the happy man is not putting his weight on the counsel of the ungodly. Y lo que está diciendo el salmista aquí es que el hombre feliz no está poniendo todo su peso en el consejo del impío. We're not finding our identity in something other than Christ. Y tampoco allí encontramos nuestra identidad, porque nuestra identidad está en Cristo And becoming more like Christ. y en convertirnos más como Because Cristo. becoming more like Christ is a tremendous upgrade. Porque el convertirnos más como Cristo No? realmente es un nivel para arriba. I'm going to talk about that next week. La semana que viene hablaré más de eso. The question here that we need to answer is, where do I need to belong? La pregunta que nos tenemos que hacer es dónde y a quién o a qué vamos a pertenecer. You know, he says you're not listening to the counsel of the ungodly. Dice, no estamos escuchando el consejo de los The impíos. worldview of the world is not what is shaping you or forming you. La cosmovisión del mundo no es lo que nos está formando. That's not what's shaping you. Eso es no es lo que nos forma. It helps us to ask some question here about allegiance. These are very difficult questions when you really begin to look at it. What thought patterns have and are dominating us right now? Nos ayuda a hacernos preguntas que son difíciles pero importantes, como esta. ¿Qué patrones de pensamiento tenemos o nos están dominando? What thought patterns in the past? What thought patterns now? ¿Qué patrones de pensamientos he tenido en el pasado y tengo ahora? That have dominated me, Patrones de pensamientos que me han dominado are dominating me now. o que el día de hoy me dominan. Depending on the source of them, can in many ways determine whether we're happy or not. Dependiendo la fuente que tengan, eso realmente determina si vamos a ser felices o no. It takes great courage to really begin to look and analyze one's thought patterns. Toma mucha valentía el reflejar y analizar los patrones de nuestros pensamientos. You know, what allegiances and falsehoods ¿Qué lealtades y falsedades have been destructed to human flourishing, not only in your life and my life, but in people I love's lives? That's a good question. Aquí les va otra buena pregunta. ¿Qué lealtades o falsedades han sido destructivas para el florecimiento humano mío, personal, y para los demás que están a mi alrededor? I have to admit to you, when I was preparing this message and I wrote that statement really got to me. Les tengo que confesar que al preparar el mensaje del día de hoy, esa oración me impactó fuertemente. Because you know, especially Conexión Tres people, you know that God intends for people to flourish.
Porque ustedes aquí en Conexión 3 Amen. saben que la intención de Dios para las personas es que florezcan. But there are allegiances we've had. There are falsehoods that we've had in our mind and in our lives, creating actions that have actually gone counterintuitive to the biblical idea of human flourishing. Pero hemos tenido lealtades y falsedades operando que han sido destructivas y contraproducentes para el florecimiento humano bíblico. Can we carefully analyze that? Cuidadosamente podríamos analizar eso. Can we carefully look at that in a realistic way? Lo podríamos ver de una manera realística. What has been destructive to my own human flourishing? ¿Qué ha sido destructivo en mi vida en donde yo no he podido florecer? Or to those that I love and under my influence that Or- has affected their human flourishing? ¿O ha afectado el florecimiento humano de aquellos que yo amo o que están debajo de mi influencia? The psalmist tells us that the happy man is one who is going to realistically and decisively deal with those allegiances and falsehoods that have destroyed human flourishing or affected human flourishing. El salmista nos dice que va a tratar con esas lealtades y falsedades que han destruido o han sido un obstáculo para el florecimiento humano propio y de los demás. That's a good statement. Esa es una buena declaración. And I hope that you will give some serious thought to that statement. Y espero que piensen seriamente en eso que he dicho. When you know, blessed is the man that's not walking in the counsel of the ungodly. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. But his delight is in the law of the Lord. That's the positive thing. Más bien su deleite lo encuentra en la ley del Señor. Ese es el aspecto positivo. You know, the counsel of the ungodly a lot of times doesn't produce even common sense. Muchas veces el consejo del impío no produce el sentido común. When the truths of the Scripture begin to really start working and take root in our life, among many things that it produces common sense. Cuando las verdades de las Escrituras comienzan a tomar lugar en nuestra vida y a profundizar en sus raíces, muchas veces el resultado de eso es que tenemos más sentido común. What is common sense? Pero ¿qué es el sentido It común? just simply means good judgment. Simplemente significa tener un buen juicio. Good judgment causes you to evaluate El tener buen juicio nos lleva a hacer evaluaciones and to calculate y a calcular decisions, las decisiones, especially the big decisions of life, especialmente las decisiones grandes de la vida, especially in the light of the bigger picture. especialmente a la luz de una perspectiva mayor. The Word of God produces common sense. Other words, evaluation and good judgment. A través de la palabra de Dios produce el sentido común, un buen juicio. The question as I leave this point is, whose advice realm are we sitting in? La pregunta al moverme a mi próximo punto es, ¿cuál es cuál consejo estoy de abajo? ¿Cuál es el consejo que hay en mi vida? Many people say, well, I'm just open-minded to everything. Algunos responden esa pregunta diciendo, bueno, mi mente está abierto a todo. I think that that's a very reckless way to live, Yo creo que esa es una manera muy peligrosa de vivir, just to be open-minded. el estar abierto a todo. Because if there is truth, and we believe there is truth, then there's falsehoods. Porque si realmente existe la verdad, entonces también existe aquellas cosas que son So- falsas y tenemos que tener cuidado. So this idea of not sitting in the counsel of the wicked is that happiness is not driving your roots into practical atheism. I'll explain that. Entonces, la idea aquí es que cuando estamos sentados debajo del consejo de los impíos,
el tener cuidado a que eso no nos lleve al ateísmo. I use that term practical atheism a lot. Uso esa palabra ateísmo práctico mucho. By the way, the Bible says even the devils believe in God. Aún la Biblia declara que los demonios creen en Dios. But so many people live practically and daily and weekly and even in the long term as practical atheists. Hay mucha gente que vive cada hora, cada día, cada semana, cada mes en un ateísmo práctico. Even Christians Aún cristianos who I'm sure are saved by the blood of Christ. que seguramente son salvos a través de la sangre de Jesucristo. But God and His Word are just one of the pieces of the puzzle of their life. Pero para ellos Dios y su palabra solamente es una pieza en el rompecabezas de su vida. It is not the fundamental piece No es la pieza or fundamental the overarching counsel in their life. o no es el consejo sobre toda la totalidad de su vida. So, happiness cannot come by just adapting a practical atheism that, I'm going to search for God when I need Him, or God is relevant, and, God will inspire me. La felicidad no viene cuando practicamos un ateísmo práctico, por ejemplo, buscar a Dios solamente cuando yo necesito algo. Happiness is not putting your roots in the wrong life manual. La felicidad no es poner nuestras raíces en un manual de vida equivocado Or ungodly counsel, o en el consejo o un consejo impío or uninformed counsel, o un consejo que no ha sido informado correctamente or in thought patterns that bring the opposite of human flourishing. o en los patrones de pensamiento que traen lo opuesto al florecimiento And are humano contrary to your real identity in Christ. y que son contrarios a nuestra identidad real en Cristo. The psalmist moves to a very positive thing after the negative. Y después del negativo, el salmista se mueve hacia algo positivo. He says, His delight is in the law of the Lord, and in it he meditates day and night. Dice que su deleite está en la ley del Señor y medita en ella noche y día. Here's another allegiance issue. Aquí hay otra cuestión de lealtad. I love that the psalmist uses a beautiful word, delight. Me fascina que el salmista usa esta palabra deleite. Oh, that's just a beautiful word, delight. Esa palabra deleite es una palabra hermosa. If you could just for a moment right now, just think of something you've delighted in. Por un momento, si tú puedes pensar en algo que te deleita o te has deleitado en. You know that feeling. Tú conoces esa emoción, You know that movement conoces cómo te mueve por dentro, of what it means to delight. de lo que significa experimentar un And the deleite. psalmist says the happy man has his allegiance of delighting in the law of God or the word of God. El salmista dice que el hombre bienaventurado encuentra su deleite cuando él medita en la ley del Señor. In other words, he's implying here, it's kind of like, taste and see that the Lord is good. Implica como ese versículo que conocemos, conoce que el Señor es bueno. He's implying here that the word of God can actually become delightful to us. Él está implicando este concepto que la palabra de Dios se puede convertir en aquello que nosotros encontramos un deleite. Oh, that's beautiful. Eso es hermoso, That's so beautiful. tan hermoso. He says he's not only delighting, but he's meditating in it. Y no solamente se deleita en él, sino que también medita en la palabra. You know, the word meditate carries with it the idea of mumbling to yourself. La palabra medita lleva el concepto que estamos hablando con nosotros mismos. You see, in the world, there's this philosophy and teaching about meditation. En el mundo existe una filosofía de un diálogo interno y de meditación. It usually entails, quietness and the seeking to empty your mind and get your mind quiet. Ese concepto lleva
el silenciar todo por dentro, But that's el not vaciar nuestra mente, the idea of biblical meditation. pero ese no es el concepto bíblico de la meditación. The idea of biblical meditation is intentionally, using the proper and correct self-talk. El concepto bíblico de la meditación es hablar correctamente, que haya un diálogo interno que sea correcto. It's an intentional movement of thoughts into your mind that you choose to put into your mind. Sino que nosotros escogemos palabras y conceptos de manera intencional y lo programamos en nuestra mente. We all understand the concept of self-talk. Todos entendemos el concepto de un diálogo interno. We all do self-talk all through the day. Durante el día nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos. I don't know about you, but I do. No sé de ti, pero yo sé que yo lo hago. And sometimes self-talk, if I'm by myself, I may be doing it out loud. Y hay veces si llego a estar solo lo estoy haciendo a voz alta. Even psychologists talk about the power of self-talk. Aún los psicólogos hablan del poder del diálogo interno. Psychologists define the art of self-talk as the art of telling ourselves certain things that influence our attitude, our actions, and our speech. Los psicólogos lo definen como el arte de decirnos ciertas cosas que influyen en nuestra actitud, acciones y cómo hablamos. So these psychologists are saying that your self-talk can actually influence and shape attitudes and actions and speech. Los psicólogos están diciendo que este diálogo interno son influencia en nuestra actitud, en nuestras acciones y en aquellas cosas que hablamos. I would think that attitude, actions, and speech have a lot to do with being a state of happiness. Yo diría que nuestra actitud, nuestras acciones y lo que hablamos tiene mucho que ver con nuestro estado de felicidad. Just this morning, as I was shaving in front of the mirror, Esta mañana me sucedió al estar rasurándome enfrente del espejo. I had a thought come into my mind. Me cruzó un pensamiento por la mente And I'll confess, y se lo voy a confesar. it was a vengeful thought. Era un pensamiento de venganza And I found myself starting to go down that road of self-talk. y me encontré en un diálogo interno con mí mismo. Now, you're not in here, but I can feel all of you looking at me right now. No están aquí, pero aún así a través de las cámaras lo siento que me están viendo, You know what I'm talking about. porque saben exactamente a lo que me refiero. And I started entering just real briefly into a little bit of self-talk. Y por un momento me permití ese diálogo interno. And I did not like what it was producing inside of me. Y no me gustó lo que estaba produciendo dentro de mí. And I caught that thing and I shut it off. Y instantáneamente lo reconocí y corté con eso. And I decided that I was not going to meditate upon that thought. Y tomé la decisión que yo no iba a meditar en ese pensamiento. So, meditating in the law of God. El meditar en la ley del Señor. Now, that does not mean you go around all day long, thinking about the Bible or talking about the Bible. Eso no significa que pasamos todo el día entero pensando en la Biblia o hablando de la Biblia. No, that's not what that means. Eso no es lo que significa. But it does mean that the overarching counsel of the Word of God has got such a root in you that you can call upon it when you need it. Pero lo que sí That's significa beautiful. es que la palabra de Dios, que es la influencia más grande en nuestra vida, podemos llamarla a nuestra mente cuando es necesario. So the psalmist inviting us into blessedness and happiness El salmista nos está invitando a un estado de bendición and offering us happiness y nos está ofreciendo la felicidad. tells us has a lot to do about allegiances and choices. Tiene mucho que ver con nuestras lealtades y también lo que nosotros escogemos. We're not sitting or finding our identity in the counsel of the ungodly. No estamos sentados ni buscando el consejo de los impíos. But we have pledged an allegiance to the Word of God. Más bien, nuestra lealtad es con la palabra de Dios And the Word of God becomes a delight.
Y la palabra de Dios se convierte en nuestro deleite. and what is shaping us and feeding us and nourishing us. Y nos está formando, nos está alimentando. Now, I want to go to Psalms 19 real quick, and I just want to look at this real quick, Quiero que vayan conmigo al capítulo 19 de los Salmos, because I want to see what the Bible itself says about the Word of God. It says a lot of things, but I just want to focus real quick, on a text here, real quick, Me quiero enfocar en lo que la Biblia dice de la palabra de Dios. In Psalms 19, verse 7 through 11. Salmos 19, versículos del 7 al 11. I'll let you in on a secret. This is one of my favorite passages of Scripture in the whole Bible. Les voy a compartir un secreto. Este es uno de los pasajes favoritos míos que está en la Biblia. Again, the Psalms is telling us that the law of the Lord is perfect, reviving or restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The commandments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and dripping of the honeycomb. And moreover, by them is your servant warned. Oh. In keeping them, there is great reward. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más mucho que el oro fino, más dulces que la miel, que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Here we see from this text, and I'm going to run through this real quick, 6 statements about Scripture. Vemos 6 declaraciones sobre las escrituras en este texto. And those 6 have parallel characteristics, Y esas 6 tienen características paralelas which produce 6 effects. que producen 6 efectos. 6 statements about Scripture 6 declaraciones en las escrituras with 6 parallel characteristics, con 6 características paralelas which produce 6 effects in our que lives. producen 6 efectos en nuestra vida. The first one, it says that the law of the Lord is perfect, restoring the soul. La primera de ellas dice que la ley del Señor es perfecta y restaura el alma. So the law, which refers to the Word of God, La ley que se refiere a la palabra de Dios, what does the Scripture say about it? It's perfect. las escrituras dicen que esa palabra es perfecta. But what does it affect in us? Y el efecto que tiene en nosotros es A restoration. una restauración. Mhm. When we speak of the law of God, we're talking about the entire Word of God. Cuando hablamos de la ley del Señor, estamos hablando de la palabra completa del Señor. Not just thou shalt not. No solamente, por ejemplo, los 10 mandamientos, That's part of it. aunque eso es parte. And unfortunately, that's what a lot of people think about when they hear the Word of God mentioned. Thou shalt not. Y desafortunadamente eso es lo que piensa la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra de Dios, que no harás esto. The psalmist is telling us that the whole Word of God is perfect. El salmista nos dice que toda la palabra y la ley del Señor es perfecta. That word perfect there is an interesting word in the Hebrew. It just simply means it's complete. It's all-sided. It's comprehensive. Esa palabra perfecta significa algo interesante en el griego, significa que es comprensiva, que es completa. The law of God is comprehensive in that it addresses the real issues of my life and living life. La ley del Señor es comprensiva con respecto a que está tratando con todas las cosas que tienen que ver con mi vida. And its effect is
something of restorative, transformative power. Y el efecto que tienen en mi vida es un efecto y un poder que restaura, What does it restore? It restores the soul, restaura el alma, the inner man, el hombre the interior, real man, el verdadero that yo, immaterial part of me, esa parte inmaterial that is the real me, que es el verdadero yo. and the me that I really need to be primarily focused on. Y el verdadero yo en el cual yo me tengo que enfocar. The Word of God reveals the real you. La palabra de Dios está reconstruyendo el verdadero yo. That image bearing aspect of God that's in you. Ese aspecto donde nosotros estamos reflejando la imagen de Dios que está en nosotros. I love to watch TV shows where, old broken down homes are restored. A mí me gusta I ver love those programas shows. de televisión donde están reconstruyendo una casa vieja. It's amazing what they do. Es increíble lo que pueden llegar a ser. When the finished product is revealed, it's amazing. Cuando terminan el trabajo es algo increíble. It's like, that looks totally different than the way it did. Se ve totalmente diferente. And they'll show the before and then the after. Enseña el antes y luego el después. That's what the Word of God does. Y eso es lo que produce la It palabra de shows us the Dios. before Nos enseña el antes so that we can be grateful for His grace. para que podamos ser agradecidos por su But gracia. it's always pointing us to the picture of the finished product. Pero Amen. siempre nos está apuntando y dirigiendo al producto ya terminado. A beautiful restoration. Una restauración hermosa. And making us really fully alive and real human beings as we were designed to be. Y nos hace ser realmente vivos como The- seres humanos. The Word of God may seem restrictive, and it is in some things. Y en algunas cosas la palabra de Dios sí es resistiva, But those restrictions exist so that the beautiful restoration can take place. pero esos límites existen para que tome lugar esa transformación y esa reconstrucción And as de one of the vida. early church fathers said, the glory of God is a human being fully alive. Como dijo un teólogo, Beautiful. la gloria de Dios es un ser humano verdaderamente vivo. So this Word of God that we're sitting in its counsel, has power to restore. Esta palabra de Dios que estamos debajo tiene el poder para restaurar. Pharmaceuticals serve good purposes, Las medicinas tienen un buen propósito, but they can't restore your soul. pero no tienen la capacidad de restaurar tu alma. They can't restore your soul. No pueden restaurar tu alma. They serve a good purpose. Pero aún así tienen un buen They may propósito. be able to stabilize you and help you. Tienen la capacidad de establecerte y de ayudarte. Thank God for them. Y gracias a Dios But por they do ellos. not have the power to restore the soul. Pero no tienen la capacidad o el poder para restaurar Only el the Word of alma. God has that. Solamente la palabra de Second thing it Dios. says here is that the testimony of God is sure, and it makes wise the simple. Segundo, dice que el testimonio de Dios es seguro y nos hace al sabio sencillo. When we speak of the No. testimony of the Lord, Ujú. when we speak of the testimony of the Lord, we're talking about here God's self-revelation of Himself. Cuando hablamos del testimonio de Dios es la autorrevelación de Dios de sí mismo. That's what the Scriptures are. Eso es lo que es la escritura. It is God's self-revelation of Himself to us. Es una autorrevelación de Dios para nosotros. And that self-revelation of Himself to us says here that it is sure. Y esa autorrevelación de Dios nos dice que es seguro. Other words, it's reliable. En otras palabras, es confiable. You think about that word reliable. Piensa en esa palabra, confiable. You know when I say that word right now, you know what I think of, unfortunately? I think of unreliable people. Al decir esa palabra confiable, lo que se me viene a la mente es personas que no son confiables. You know people like that? ¿Conoces a alguien
que no es You confiable. can't really trust what they say. No puedes confiar en lo que ellos dicen. If they say, well, I'll be there at 9 o'clock tomorrow to do the job, you probably in the back of your mind know that's probably not going to happen. Te dicen mañana voy a llegar a las 9 de la mañana para hacer ese trabajo, pero tú sabes dentro de ti que realmente no van a llegar a esa hora. And that's many times based on experience. Y muchas veces llegamos a pensar eso en base a The experiencia. testimony of the Lord is reliable, Pero el testimonio del Señor es seguro y es and confiable. it makes wise the simple. Y nos hace sabios a aquellos que somos sencillos. Now, when we hear the word simple, let's don't misunderstand what that word is telling us there. No hay que malentender la palabra sencillo. It just simply means one without understanding or an open door mind. Simplemente significa uno sin entendimiento o uno que tiene una mente abierta. We could even use the word ignorant, but though we're not using it in a negative sense of demeaning someone. También pudiéramos usar la palabra ignorante, pero no en el sentido negativo, Without understanding. sin entendimiento. And so the Word of God makes wise all of our lives. In areas of our lives, it makes us wise in things that we lack understanding in. La palabra de Dios nos hace más sabios en ciertas áreas de nuestra vida donde nos falta ese entendimiento. It says He makes wise. That word wise is a good word there. It just simply means one who is skilled in all manner of living. La palabra sabia dice alguien que es hábil en todas las áreas, todo tipo de vida, Skillful living. vivir hábilmente. See, the happy man, he has developed patterns of skillful living. El hombre feliz ha desarrollado patrones de vivir hábilmente. He's not waking up in the morning and just kind of going with the wind. Él no se levanta por la mañana y deja que el viento lo lleve de aquí para allá. He's not just listening to everything and anything. No escucha cualquier cosa o cualquier voz. He's skillful Más bien es una persona hábil and he's careful. y es cuidadoso. And that will, in all probability, help him make good decisions. Y en toda probabilidad eso lo va a ayudar a tomar buenas The decisiones. precepts of the Lord, Los it's- preceptos del Señor they are right, son verdaderos and they rejoice the heart. y alegran el corazón. The precepts of God, the truths of God Los preceptos de Dios, las verdades de Dios are right. son correctas. Now, when it says it's right there, it's not talking about right versus wrong. Cuando dice que son correctas, no es correctas en contra de lo que no es lo que es incorrecto. It is speaking of being put in the right direction. Más bien se refiere cuando lo pone en la dirección correcta. Walking, you remember that? Walking in the right direction. El caminar en la dirección correcta. The psalmist went on to say, Your word is a lamp unto my feet and a light to my path. El salmista dijo que tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. And that truth, moving me in the right direction in life, living skillfully and artfully, produces happiness. Y que esa verdad que me lleva en la dirección correcta y me lleva a vivir hábilmente es lo que produce la Or felicidad. let me say it maybe better than that. It's one of the elements of happiness. Es uno de los elementos de la felicidad. You see, bad decisions, affect us. Las malas decisiones nos afectan, And these precepts, they rejoice the heart. pero estos preceptos alegran el corazón, They rejoice the inner man. alegran al hombre interior. There's a residue of joy in there. Hay un gozo interno The truths of God. que vienen por las verdades de Dios. Really probably, as human beings, the worst thing we think about is death.
Como seres humanos, yo creo que la peor cosa que pensamos es en la muerte. I'm like Dr. Sproul. I don't fear death, but I fear the process of dying. Como dijo Dr. Sproul, que él no teme la muerte, sino que teme el proceso de la We muerte. don't like to think about death. No nos gusta pensar en la But muerte, if we really get death in perspective as Christians, pero como cristianos, si tenemos una perspectiva correcta a lo que es la muerte, that's the final stage of being glorified. ese es el último estado antes de ser glorificado. That's stepping into everything that we long for and desire that we can't fully get, even, as we live this way. Es el primer paso para obtener todo lo que hemos esperado. So as Christians, and I know this might be misunderstood, what I'm about to say. Sé que a lo mejor van a malentender o habrá malentendidos And en lo que estoy a we- punto de decir. We weep and lament, and we are burdened by, this virus that's in our world. Este virus que existe ahorita en nuestro mundo, estamos llorando y lamentamos sobre él And the damage that it's causing. y el daño que está causando. But for the Christian, Pero para el the cristiano, worst thing that could happen to me would be that I would die. la peor cosa que me podría suceder es que me muriera. But it would be my best day. Pero también sería mi mejor Now, saying día. that does not mean I live foolish Eso no significa que vivo una vida sin cuidado. or, that word death there and the concept of death in the Bible is actually one of those tension words because the Bible views death as the last enemy. La palabra muerte en la Biblia es una palabra de tensión porque la Biblia describe la muerte como el último enemigo que tenemos en esta vida. But on the other side, it's the entranceway into glory. Pero también es la entrada para la gloria. So when you really think about that, there can be joy. Cuando pensamos y meditamos en eso, puede haber un gozo. The commandments of the Lord, they are clear Los mandamientos del Señor son claros, and they enlighten the eyes. iluminan los ojos. The commandments are not suggestions. Los mandamientos no son But sugerencias. you know what? This is amazing. This really caught me this week as well. Clear. Esto también capturó mi atención, que los mandamientos son claros, Transparent. son transparentes, Translucent. transparentes. There's hardly anything that can be clearer than the word translucent. Es totalmente Or claro transparent. y transparente. And it enlightens the eyes. It gives clarity. Y ilumina los ojos y trae claridad. Clarity in the midst of confusion. Claridad en medio de la confusión, In the midst of fear en medio del temor and uncertainty. y también en medio de la incertidumbre. The Word of God can bring that to us. La palabra de Dios puede traer esto a nuestra Doesn't mean the vida. confusion, the fear, or the uncertainty will go away. No significa que el temor, la incertidumbre van a desaparecer, But we can step back and have a measure of clarity about our situation. pero sí podemos tomar un paso para atrás y tener una perspectiva. We'll go down to the last ones, the judgments of the Lord Vamos al juicio del temor, del juicio del Señor. are true, Son verdaderos producing righteousness altogether. y producen justicia. God's evaluation of things La evaluación de Dios sobre todas las cosas is always nothing but true. es simplemente verdadero. I think that's really important Creo que es muy importante because I think this goes a little bit to our root systems right here. porque tiene que ver con nuestro sistema de At raíces. least I applied it to me that way. Bueno, por lo menos lo apliqué a mi propia vida de esa Because manera. the Bible is crystal clear that this is a world of a lot of deception out there. La Biblia es muy clara cuando dice que en este mundo hay muchas cosas que son falsedades. And one of my worst enemies that I've seen in the past is that of being self-deceived. Y uno de mis peores enemigos que yo he visto en mi pasado es que yo he sido engañado por mí mismo. Self-deception is very, very, very dangerous to walk in for any period of time. El estar en un estado de engaño por mí mismo es un lugar peligroso si estoy en él por un periodo largo. We're all prone to self-deception. Todos podemos llegar a estar
en ese lugar. So I want to say, I don't know about you, but I'm going to say about me. Yo no sé de ti, pero lo digo de mí. I need the Word of God to read me. Yo necesito la palabra de Dios para que la palabra me esté evaluando. I need that. Yo lo We read the necesito. Word of God, and the Word of God reads us. Nosotros leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos lee a nosotros. 2 minutes, real quick, like. 2 minutos y termino. As a result of all of this that we just looked at, Como resultado de todo esto que hemos visto, we see some beautiful things. vemos cosas hermosas. Beautiful things. That Scripture is more desirable than gold. Que la escritura es más deseable que el oro. In other words, possessions. En otras palabras, It posesiones. doesn't say, not have possessions. It says it's more desirable. No dice que no possessions. tengamos posesiones, lo único que sí dice es que la escritura es más deseable que las posesiones. It says here it's sweeter than the honeycomb. Dice que es más dulce que la miel. Pleasure. Placer. Pleasure is great. El placer es bueno, We like pleasure. Nothing wrong with pleasure. no hay nada mal con el placer, But Scripture is sweeter than pleasure. pero la escritura es más Beautiful. dulce que el placer. It says here, by them, by the Scriptures, we are warned. Y a través de las escrituras dice que sirve como una advertencia. Protection. Eso representa la protección. We all need protection. Todos necesitamos ser protegidos. I can't tell you the times in my life over the years that I've been a Christian No te puedo decir las veces en mi vida a través del punto desde que yo fui cristiano that the Holy Spirit took the words of Scripture and warned me of impending danger. que el Espíritu Santo tomó las palabras en la escritura para advertirme del peligro que existía en mi vida. There's not enough guns in the world that can protect you like the Word of God can. No hay suficientes armas en este mundo que te puedan proteger como la palabra de Dios lo puede hacer. And then it says, keeping them there is great reward. Y cuando nosotros mantenemos la palabra de Dios, hay una gran recompensa, Provision. la provisión. Provision, protection, La provisión, la protección, pleasure, el placer, and what was the other one? posesiones. Possessions. That's what the Word of God does. I personally don't believe that there's anything greater than I can give you as a pastor than what the Word of God teaches. Como pastor, yo no creo que te puedo dar algo más grande que lo que enseña la palabra de Dios. There are other things, yeah, that I can give you, and they are needed. Claro que te puedo dar otras cosas que sean necesarias en la vida, But my greatest charge as a pastor is to give you the Word of God. pero como pastor, mi responsabilidad mayor es darte la palabra de Dios, For the Word of God can be a protector and a provider for you. porque la palabra de Dios puede ser protección y provisión para ti. Can provide the things that you need in life, possessions. Proveerte las cosas necesarias en esta vida como posesiones, And it can bring great pleasure. y también te puede traer gran placer. We should view Scripture as giving us joy and happiness. Debemos ver las escrituras como algo que nos trae gozo y felicidad, And liberating us, algo que nos libera, not something that's hostile and condemning. no algo que es hostil o que nos está condenando. So may the Lord bless you today. Que el Señor te bendiga, And I pray that you will make time for the Word of God this week. yo oro que esta semana tú puedas hacer un tiempo para la palabra de Dios. So may the Lord bless you, Que el Señor te bendiga and may the Lord keep you. y que el Señor te guarde. And may the Lord cause His face to shine upon you. El Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti And may the Lord give you great peace. y que el Señor te dé paz. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre poderoso de Jesucristo. God bless you all. Dios te bendiga. See you next.